Bueno, si quieren vamos arrancando la clase de hoy. El tema que nos toca el día de hoy es hablar un poco de lo que son el concepto de array list, ¿bien? Si bien ustedes en las clases anteriores ya definimos lo que son los arreglos unidimensionales, vamos a necesitar una estructura un poco más sólida, ¿sí? Y más flexible a la hora de justamente trabajar con las implementaciones, ¿no? Porque bueno, ya están viendo que a medida que van avanzando en los conceptos también se van incluyendo muchas cosas, por lo tanto necesitamos nuevas herramientas. ArrayList es una herramienta que nos va a permitir a nosotros complementar justamente los diagramas de UML, ¿bien? Bien, Java lo que tiene incluido, ¿sí? En su versión estándar es las interfaces genéricas que son conocidas como collection, ¿bien? Una colección representa un conjunto de objetos, ¿bien? Nosotros lo que vamos a hacer es llamar a estos objetos elementos, ¿bien? Bien, entonces esta estructura, como le vengo diciendo, me va a permitir a mí justamente de ir insertando diferentes elementos, ¿bien? Ahora, particularmente para trabajar con collection, ¿sí? Vienen diferentes clases, ¿bien? Uno es una clase específica que se llaman listas, list, ¿bien? Que lo que me va a permitir es una estructura que almacena los elementos de una manera secuencial y ordenada. Bien. Después tenemos los sets o los que son conjuntos, que a diferencia de los lists, ¿sí? Lo que voy a tener es los elementos también en una estructura, pero no voy a poder tener elementos repetidos, ¿no? ¿Sí? El funcionamiento de los sets tiene el mismo comportamiento que el conjunto, ¿no? Y operaciones correspondientes a los conjuntos. Por lo tanto, si yo estoy tratando de insertar un elemento que ya pertenece a ese conjunto, no me va a permitir porque ya lo tengo, ¿no? No tiene elementos repetidos. Por último, también tienen estructuras que son de colas, ¿bien? Eh, particularmente cuando yo defino objetos del tipo colas, lo que estoy necesitando es un cierto funcionamiento, es decir, por ejemplo, una cola puede tener un funcionamiento de estilo FIFO, es decir, primero en entrar, o sea, los elementos que primero entran a esa fila son los primeros que salen. Ese comportamiento es como el del cajero de un supermercado, bien. O tenemos particularidades como el funcionamiento de lo que son las LIFO, bien, es decir, que el último que está entrando es el primero en salir. Bien, esos son los funcionamientos de cola más conocidos, pero esta interfaz permite también, por ejemplo, el uso del funcionamiento con prioridades. Entonces, la verdad que tiene muchas cosas que ya están implementadas y nosotros simplemente la utilizamos. Entonces, esa es la gran ventaja del uso de colecciones en Java. Bien. Existen otras más, pero bueno, estas son las más sobresalientes, vendrían a ser. Y particularmente nosotros nos vamos a parar justamente en lo que son las listas y en el uso de ArrayList. Bien, la ArrayList, ¿sí? Lo que nos proporciona es una estructura que me va a permitir justamente guardar estos elementos que son instancias de clases, ¿sí? Y que al igual que los arreglos unidimensionales voy a utilizar un índice, ¿sí? Para hacer referencia justamente a qué elemento del array list estoy haciendo referencia, ¿bien? Y también comienza en cero. Estos array list tienen un tamaño dinámico, es decir que comienzan cuando son instanciados por primera vez con una lista vacía, y luego cuando yo voy agregando elementos van creciendo de manera dinámica. Bien.
Particularmente también lo que tiene es que me permite añadir estos elementos en cualquier posición, ¿sí? En cualquier posición válida. Es decir, que si mi array list, ¿sí?, está compuesto ya por un elemento que está en la posición 0, 1, en A2 y así sucesivamente en A7, esta estructura de array list, ¿sí?, lo que puedo ver es en el uso de los índices es que tengo en la parte del frente, porque comienza en el índice 0, y tengo en la parte de atrás que tiene el último elemento, ¿bien? Y como les venía diciendo, los elementos yo los voy a poder agregar al principio, al final o en cualquier parte que yo necesite. Y hago referencia a cualquier posición válida porque si acá tengo 8 elementos, lo que podría hacer es ponerlo al principio o en cualquiera de estos lugares, pero no, por ejemplo, en una posición 10. Bien, porque esa posición 10 todavía no está definida, ¿sí? Cuando hago referencia a justamente esa posición válida, estoy hablando justamente una posición, un índice que va entre 0 y el 8, porque sería el último elemento, el cual yo inserto un nuevo elemento de ese array list. Bien, fíjense en que hasta ahora da a pensar que el array list es lo mismo, ¿no?, que el arreglo unidimensional, pero bueno, si ya me está permitiendo a mí trabajar de manera dinámica en cuanto a tamaño, entonces es una de las diferencias más marcadas, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Bien, creo que están esperando la encuesta. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Está claro porque bueno, es simplemente es lo mismo, es una estructura que va guardando elementos. Bien. Ahora, ¿cómo hago yo para declarar, ¿sí?, un objeto que sea del tipo ArrayList? Bien, fíjense en que la sintaxis es bastante simple. Lo único que yo digo es este atributo, ¿sí?, este objeto lista es un ArrayList y entre estos corchetes angulares le defino el tipo, ¿no? Y el tipo puede ser cualquier cosa. Puede ser un string o puede ser instancia, o sea, puede ser una clase específica, ¿no?, una que uno haya construido. Eso en cuanto a la definición justamente del atributo. Luego, para hacer la instanciación utilizamos new array list, de nuevo el tipo, y va acompañado de los paréntesis. Bien, esto es lo único que necesitamos para hacer justamente la declaración de un array list, ¿no?, de un determinado tipo. Particularmente si yo necesito un array list del tipo string, ¿sí?, donde voy a guardar nombres, entonces el array list es del tipo string y es un new array list del tipo string, ¿sí?, y ahí hago la instanciación de ese array list. Bien, se entiende, ¿no? A ver, bien, sí, se va entendiendo. Ahora, fíjense, esto lo que yo le venía diciendo es que cuando yo termino de hacer esto, lo que obtengo es un array list, ¿sí?, que no tiene ningún elemento, ¿no? Que lo que voy a tener que hacer en este array list es empezar a agregar o a manipular este array list, ¿no? Ahora vamos a ver bien cómo hace, pero también otra cosa que quería marcarles es que a diferencia de los arreglos unidimensionales, este array list, por ejemplo, yo no le estoy diciendo cuántas celdas de memoria tiene, ¿no? Fíjense en que no le estoy diciendo que tenga un tamaño máximo. Bien, entonces fíjense en que eso es una de las ventajas de trabajar con los array list, porque simplemente yo lo defino y después a medida que lo vaya necesitando lo hago crecer, o sea, voy insertando nuevo elemento o voy removiendo o eliminando. Bien. Bien, fíjense en que es importante el uso de ArrayList porque por defecto ya tiene varios métodos que están implementados. Bien, acá yo le hice una lista
que contiene varios métodos que son los más utilizados dentro de la programación orientada a objetos, pero traen otros, ¿bien? Fíjense en que lo que me permite es, si yo utilizo el método específico add de añadir o de agregar, ¿sí? Lo que puedo hacer es justamente agregar un nuevo elemento de ese array list, ¿bien? ¿Cómo sería entonces? ¿Sí? Sería el nombre, por ejemplo, lista.add y por parámetro el elemento correspondiente, ¿no? Tengan en cuenta que el valor que yo le estoy pasando es el elemento, por lo tanto el elemento debería ser del mismo tipo que el tipo que nosotros definimos en el array list, ¿no? Si el tipo era string, entonces el valor que yo le tengo que pasar es de tipo string. ¿Bien? Ahora, particularmente, como yo le estoy diciendo a este array list agregar un elemento y no le estoy dando más información, lo que hace este método es agregar ese elemento al final de la lista. ¿Bien? Ahora, si yo lo que necesito es agregarlo en una posición determinada, puedo utilizar el mismo método sobrecargado, ¿sí? Donde tengo el índice, donde lo quiero agregar y qué elemento, ¿sí? Y fíjense en que inmediatamente lo que hace este método es insertar ese nuevo elemento en esta posición. Obviamente que esta posición tiene que ser válida, ¿sí? Y lo que hace es justamente donde se está insertando ese elemento, todos los elementos que están hacia a la derecha se tienen que correr una posición, ¿sí? Por lo tanto, mi array list queda con un tamaño sumado en 1. ¿Bien? O sea que todo eso ya lo hace de manera eh, que ya está implementado, por lo tanto ustedes no tienen que estar pensando en eso y simplemente la utilización del método basta. ¿Bien? Luego, si yo ya estoy trabajando con un array list que tiene elementos y de repente necesito hacer una limpieza de ese array list para comenzar de cero, ¿sí? Lo que puedo utilizar es el método específico clear, ¿sí? Que me va a remover justamente todos los elementos de la lista y ¿sí? Me va a justamente dejar el array list en vacío como para que yo empiece a trabajar, ¿no? Bien, ¿cómo hago para acceder a algún elemento específico? Yo le dije que era a través del índice, ¿no? Bueno, lo que se hace es, voy a utilizar el índice, pero voy a utilizar el método específico get, ¿bien? Entonces, el array list va a ser con el método get y le pido la posición y él me va a retornar justamente el elemento que tiene en esa posición, ¿no? En index. Ahora, cuando estamos tratando de eliminar un elemento, ¿sí? Vamos a utilizar el remove. Ahora, en cuanto a remove, yo puedo decirle específicamente que me elimine un elemento en una posición, ¿sí? Y va a hacer todo el corrimiento hacia izquierda, pisoteando ese valor que yo quiero remover y haciendo decrecer el tamaño del array list en 1, ¿sí? O lo que puedo hacer es hacer un remove de un valor determinado. Bien, yo le paso, le digo, remove de esta array list que tiene elementos, removeme un elemento específico, ¿sí? Entonces le paso el elemento que yo quiero ir a remover. Bien, fíjense en que a diferencia de un índice, este tiene que ir a chequear si existe o no, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, bien, muy buena pregunta y ahora lo vamos a ver justamente en esta clase que ya la voy a compartir con código, ¿bien? Pero particularmente como nosotros vamos a trabajar siempre con objetos de una clase específica, ese problema no lo vamos a tener, ¿bien? Eh,
La otra pregunta también que es interesante es, bueno, el trabajo de ArrayList, como pertenece a a las colecciones de listas, entonces me va a permitir a mí en un ArrayList tener elementos repetidos. Bien, entonces si yo le digo remove un valor, ¿sí? La pregunta sería, ¿elimina el primero que encuentra o elimina todos? Bien, si después se fijan un poco en la documentación del método remove, lo que hace es elimina el primero que encuentra, ¿no? Y el resto quedan vivos. Bien, es decir, denme un segundo, a ver, voy a escribir acá, que si yo le digo, tengo una lista que es del tipo ArrayList, que tengo, no sé, uno, 2, 1, ¿sí? Este es un ArrayList de string, ¿bien? Y si yo le digo lista.remove 1, ¿sí? Lo que me va a dejar como salida, ¿sí? Es 2 y 1, ¿sí? Simplemente eliminó al primero que encontró, ¿sí? Y el último en este caso, que era el 1, no lo eliminó, ¿no? Si necesito hacer una eliminación de todos los que sean ese objeto correspondiente al valor, lo que debería utilizar es un remove all, ¿no? Un remove all. Bien, a ver, ahí lo escribo de nuevo, ¿sí? Un resultado es, obtengo la lista que va a tener ahora, ¿sí? Los elementos 2 y el elemento 1. Bien, ese es el resultado de un ArrayList que tiene ¿sí? Un ArrayList que se llama lista, ¿no? Que tiene el elemento 1, 2 y 1. Yo lo que le hago es lista.remover, ¿sí? El objeto string que sea 1. Bien, entonces empieza a buscar, como lo encontró en esta posición, lo eliminó. ¿Qué me quedó como resultado? 2 y 1. Bien, como dice un remove, lo único que hace es, si lo encuentra, lo elimina una sola vez, ¿sí? Y la búsqueda la hace de manera secuencial, ¿no? Empieza del primer elemento hacia adelante. Bien, ahora sí, ¿no? ¿Quedó claro? Perfecto. Bien. Eso con respecto al remove, ¿sí? No me quedó espacio, pero también está el remove all, ¿no? Si yo acá utilizaría remove all de 1, ahí sí la lista resultante va a ser solamente el 2. Bien, hasta ahora, fíjense en que los métodos más interesantes que estamos viendo es, por ejemplo, lo que vamos a utilizar mucho es el agregar, ¿no? Entonces tengo mi ArrayList, estoy agregando elementos, ¿sí? Estoy obteniendo un elemento de una posición determinada que le estoy pasando por parámetro. Y ahora lo que vamos a ver es también que le puedo poner un elemento en una posición, ¿no? Es decir, reemplazar o actualizar, ¿sí? El elemento en una posición dada del ArrayList. Bien, entonces para este caso lo que se hace es utilizar el método set. Bien, set me va a permitir a mí en un índice determinado, ¿sí? Cambiar el elemento que tiene el ArrayList en esa posición index a el nuevo valor que le estoy pasando por parámetro. Bien, luego, cosas importantes como el ArrayList va a ir
creciendo en su tamaño, ¿no? En cantidad de elementos, o decreciendo de acuerdo a lo que yo vaya haciendo, si es agregar o remover. Por lo tanto, también lo que puedo utilizar es un método size que me va a decir justamente la cantidad de elementos que tiene la lista. Bien. Y después cosas que ya vamos a ir descubriendo, pero se los dejo acá planteado, es por ejemplo el toString, ¿sí? Que el toString lo que me va a hacer justamente es retornar la cadena string de los elementos. En este caso, bueno, es un ejemplo sencillo, pero después nosotros vamos a ver que podemos ir tuneando el toString de los objetos de las clases particulares como para que muestre información que a nosotros nos interese nada más, ¿no? Eh, eh, bien. Mm, bien, bien, bueno, es una buena pregunta. A ver si puedo. Dame un segundo. Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ah, bueno, de naranjas, ¿se acuerdan? La clase naranjas. ¿Sí? Bien. Yo puedo decir ArrayList del tipo naranja, ¿sí? Y este lo voy a llamar naranjas. Bien. Y este va a ser new naranjas, bla, 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 ¿no? Bien. Ahora, denme queda grande para que se vea bien. Bien, tengo definido un array list de naranja. ¿Ok? Ahora, cuando yo le digo naranjas.get, ¿sí? Una posición, no sé, 1, bien, lo que me va a devolver, ¿sí? Es un objeto, pero como el array list guarda elementos de la clase naranja, entonces, ¿qué me está devolviendo? Un elemento de la clase naranja, por lo tanto, lo que tengo que hacer es machearlo afuera con un objeto de la clase naranja. Naranja n es igual a lo que me está devolviendo el array list. Fíjense en que como naranja es un array list, ¿sí? Del tipo naranja, o sea que guarda elementos del tipo naranja, y yo le estoy pidiendo que me traiga el elemento en la posición 1, es decir, el segundo elemento, ¿sí? ¿Qué me trae? Me trae un elemento de qué tipo? De tipo naranja, por lo tanto yo lo guardo también en un objeto del tipo naranja. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Bien. Después tenemos lo que es el equals, ¿sí? El equals también lo vamos a empezar de manera un poco más frecuente. El equals lo que hace es, yo tengo un array list, ¿no? Si yo llamo al método equals, le tengo que pasar por parámetro, ¿sí? Con quién comparar, ¿bien? En este caso, este equals me va a devolver verdadero o falso dependiendo si la lista, ¿sí? La lista el cual le está llamando al método equals coincide elemento a elemento, o sea, tiene los mismos elementos con el que yo le voy a pasar por parámetro. Bien, acá en equals falta algo ahí, ¿no? Ya voy a actualizar la diapositiva. Luego lo que tenemos es, fíjense en que index of es básicamente un buscar. Bien, yo le digo en el array list, búscame el índice del valor que te estoy pasando por parámetros. Bien, lo que va a hacer es retornar el índice el cual coincida justamente con el valor que yo le estoy pasando por parámetro. Bien,
¿Se acuerdan el ejemplo que era 1, 2, 1? Si yo le digo index of de 2, él me va a retornar ¿quién? El índice, que es el índice igual a 1, porque estaba en la posición 2. Bien. En el caso que no lo encuentre, lo que me devuelve a mí es un menos 1. ¿Sí? Cuando el index of me da como resultado un valor menos 1, entonces me está diciendo que ese valor que yo estoy buscando dentro del array list no está. Bien. Entonces, si es un valor que es 0 en adelante, significa que encontró el elemento y me está diciendo dónde lo encontró, ¿sí? Y dónde lo encontró por primera vez. Ahora, si no lo encuentra, me retorna un menos 1 diciendo que no lo encontró. Y particularmente también podemos ver o podemos retornar, ¿sí? Una sublista, ¿no? Yo lo puedo decir de un array list, retorname una sublista y le paso los índices de donde quiero hasta donde quiero. Bien, esto también tienen que tener cuidado, que tienen que ser índices válidos. Bien, entonces con eso yo lo que voy a hacer es una construcción de una sublista de ese array list original. Bien, hay otros métodos, ¿sí? Si hacen falta en algún momento lo declararemos, pero creo que estos son los más importantes, ¿sí? Y son lo más frecuente que nosotros vamos a utilizar. Bien, ¿alguna duda con algún método? ¿Sí? Si bien ahora lo que estamos haciendo es un repaso de los métodos, ya vamos a ver un poquito más en código el funcionamiento. Sí, sí. O sea, cuando estamos hablando del equals, tienen que tener los mismos elementos y la misma secuencia. Bien. ¿Alguna otra duda? No, 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 no. Directamente lo que vos haces es creas un nuevo array list, por ejemplo, array list de naranja, donde le decís al array list naranjas punto sublista y entonces eso lo guardas en un objeto nuevo. ¿Sí? No significa esto que tu lista ahora quede más corta, sino que eso te da como resultado. Después con ese resultado vos harás lo que necesites. Tu array list original sigue siendo el mismo. Bien. Bien. Bueno, a ver. Entonces, fíjense, un poco yo ya le estuve marcando un poco las diferencias de lo que es el arreglo unidimensional con respecto al array list, pero bueno, está bueno verlo en resumen, donde cuando nosotros hacemos la definición del array unidimensional, lo que decíamos era utilizar estos corchetes, ¿bien? Cuando es el tipo corchetes, nosotros estábamos definiendo que este objeto es de un arreglo unidimensional de un tipo específico, por ejemplo string. Luego, para hacer la instanciación era new string de nuevo, y acá importante era el tamaño máximo de elementos que yo puedo tener en ese arreglo unidimensional. Bien, eso significa que si yo necesitaba tener más elementos, lo que tenía que hacer era o crear algún otro objeto, ¿sí? O sí, crear otro objeto, y lo mismo cuando necesitaba menos, ¿no? Lo que me hace es particularmente reservar memoria para guardar 15 elementos de este tipo. Bien, en el caso de los array lists, ¿sí? Fíjense en que la definición es array list del tipo string, ¿sí? El nombre, y ahora particularmente yo simplemente digo que es un array list y nada más. Bien, eso me permite a mí jugar un poco con esa flexibilidad en cuanto al tamaño máximo. Bien, lo puedo hacer crecer ¿en cuánto creen que lo puedo hacer crecer? Alguien que se anima a tirar algún valor, no importa que exactamente, ¿sí?
hasta que se queden sin memoria, el array list puede crecer en cantidad de elementos. Bien. Ahora, cuando voy a guardar un valor determinado, ¿sí? Acá en arreglos unidimensionales, tenía que utilizar los corchetes e indicarle la posición. Bien, particularmente nombre en la posición 0, ¿sí? El nombre no él. Bien. En el caso del array list, lo que se hace es utilizar el método add, donde por parámetro le voy a pasar el elemento que quiero crear, ¿sí? Que quiero agregar. Particularmente como el array list es del tipo string, entonces simplemente me alcanza con pasar un string con el nombre. Bien. Ahora, para retornar el valor, ¿sí? De nuevo utilizaba los corchetes haciendo referencia al índice del arreglo unidimensional, y eso lo guardaba, por ejemplo, en un string llamado s. Y en el caso de los array list, ¿sí? Tengo que utilizar el método get. Bien. El método get me va a traer un elemento justamente del tipo string, que yo lo voy a guardar en una variable s. Bien, entonces fíjense, esas son un poco las diferencias, ¿no? La más importante es lo dinámico de los array list. ¿Ok? Está bien, ¿no? O sea, no hay ninguna cosa muy extraña que digamos. Pero ¿por qué es importante trabajar con los array list? Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿bien? El ejercicio 1 dice realizar una clase sencilla llamada técnico, y fíjense en que técnico hace referencia al técnico de un equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo, que tiene como atributo las competencias de un director técnico. Implemente los siguientes métodos. Ahora, las competencias de un técnico están definidos como un atributo que es del tipo ArrayList de string. Bien, y esto yo quiero marcarlo un poco. Cuando tengo que utilizar un array list, ¿sí? Y el tipo del array list van a ser de tipo simples, ¿sí? De tipo simple, lo que voy a hacer es definirlo como está acá. Bien, definirlo exactamente así, porque no voy a necesitar más información que eso. Lo que me está diciendo es, bueno, cuáles son las competencias que tiene un técnico. Bien, voy a definirlo en un array list. ¿Por qué? Porque un técnico 1 puede tener 5 competencias, el técnico 2 2 competencias, y así. Entonces, como va a ser variable, entonces cada uno que tenga su arreglo y que vaya creciendo de manera dinámica. Bien, como métodos voy a tener un constructor, un cargar una competencia, eliminar, ¿sí? ¿Cuál? Como no me da información, lo que voy a hacer es eliminar la última competencia cargada. Eliminar de un string. ¿Qué significa esto? Que tengo que hacer un remove de una competencia que tenga, ¿no? el técnico. Por último, cantidad de competencias y el toString. Bien. Importante, como ahora no vamos a ir al code.io, ¿sí? El code Colab, las diapositivas ya están públicas, por lo tanto en sus computadoras las pueden tener ahí como para que vean lo que es el diagrama de clase o lo que son los métodos que están definidos en la diapositiva anterior. Bien, así que juguemos con eso. Ahora les comparto el código. Bien, bien, a ver, bien, ya están entrando. Recuerden que para entrar se le abre un pop-up donde dice que ingrese su nombre y tratemos de poner nombres verdaderos, ¿no? Ya entró un John Wick. Bueno, no es Wick, pero parecido. Bien, que no aparezca Messi codeando. Y dentro del proyecto fútbol nos paremos en la clase que se llama técnico.java.
Bien, recuerden que como ahora no vamos a ir a la otra pestaña, si tienen dudas, hasta que yo vuelva, si es alguna duda muy puntual, habilitan el micrófono y la hacen, ¿no? Así como para que sea dinámica también la clase. Bien, entonces fíjense, dentro del técnico.java, ¿sí? Ya dejé la estructura armada con referencia al técnico, ¿bien? ¿Qué es lo que le está faltando? Tiene el constructor, tiene los métodos que están especificados en ese diagrama de clases. Lo que está faltando es el atributo, definir el atributo, ¿bien? Que me dice que es competencias, es privado porque tiene cuadradito en rojo, ¿bien? Y las competencias es un array list del tipo string, ¿bien? Por lo tanto, voy a definir un private array list, ¿sí? Del tipo string, bien, y el nombre del atributo es competencia, competencias, bien, hasta ahí nomás. Ok, bien, pregunta 1, ¿dónde tengo que instanciar ese objeto? Porque hasta ahora está la definición que tengo un atributo competencias que es del tipo ArrayList de string. Bien, se recuerden que yo tengo que hacer un new ArrayList string y entre paréntesis, ¿no? ¿Dónde lo tengo que hacer? Iría en el constructor, bien. Una manera sencilla es decir, bueno, this.competencias es igual a new array list de string paréntesis. Bien, una vez que me instancien un objeto de la clase técnico, ¿sí? Van a utilizar el constructor técnico, por lo tanto ahí yo voy a darle vidas al array list, ¿sí? Y se me va a crear justamente esta estructura con ningún elemento. Bien, ahora para cargar una nueva competencia, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me están pasando por parámetro una nueva competencia del tipo string y yo lo que tendría que hacer es guardar en el atributo competencias esa nueva competencia, ¿no? Bien, utilizo el método add. Bien, por lo tanto es this.competencias, ¿sí? .add. Voy a agregar un elemento, ¿sí? Voy a agregar un elemento que es la nueva competencia del técnico. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Entonces fíjense en el array list, ahora tenía ningún elemento, pero ya tiene un método que me va a permitir a mí cargar una nueva competencia, ¿sí? Es para ese array list que es competencia, le agrego un nuevo elemento que es nueva, que le estoy pasando por parámetro. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Bien, a ver, Juan Cruz Bordón, ¿te animás a codear el eliminar? A ver, sí, muy bien, ahí te habilito. Ahí está. Párate en lo que sería eliminar. Como no me está diciendo, recordemos, ¿sí? Fíjense en que tenía un remove donde le pasaba el índice o le decía un remove del el objeto, ¿no? Que estoy buscando. Bien, particularmente como no me está dando información, lo que voy a hacer es eliminar la última competencia eh, agregada. Bien, casi. Ahí lo que te va a hacer es tirar un error porque te va a decir necesito el índice o necesito el valor. Bien,
Pero para saber el tamaño del array list, ¿cómo lo sabía? Bien. Y nada más. Pero ahora recordemos, ¿no? Si yo tengo 5 competencias, voy a estar en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4. Exactamente. Entonces, competencias.size y a ese resultado recién le resto 1, ¿no? Porque son 5 competencias y yo el que voy a eliminar es el último, que es -1. Bien. ¿Se entiende el eliminar el último? Bien. A ver, Eliseo, Eliseo Orozco, ¿te animás a hacer el otro eliminar? Sí, bien. Fíjense en que este es un poquito más sencillo porque me está diciendo eliminar, pero me está pasando la competencia. Por lo tanto, si me está pasando la competencia que es un string y yo tengo un array list de string, simplemente es decir remover, ¿sí?, la competencia que me están diciendo. ¿Bien? Bien, ¿se entendió eso? Ok. A ver. Micaela Alancay, ¿te animás a hacer el tercero? Y cantidad de competencias, pero dentro de todo también está sencillo porque hasta ya está escrito, ¿no? Habría que, a diferencia de este método cargar, eliminar y eliminar por competencias, este retorna un int, que el int me hace referencia a la cantidad de competencias que tiene ese técnico, por lo tanto debería tener un return. Bien, entonces ese método que es cantidad de competencias, ¿sí?, sería ¿cómo? ¿Dijo que sí o no? A ver. Bien, sí, hacelo. Fíjate que es simplemente el método. Bien, va a definir una variable que se llama cantidad. No, no vas a contar, ¿no? O sea, lo que vamos a utilizar es directamente un método que ya existe. Bien. El método del array list era el size. ¿Sí? El size me devuelve la cantidad de elementos que tiene el array list. Cantidad igual a list punto. Y simplemente el método size. ¿Sí? Perfecto. En realidad no es -1, ¿no? Ahí está. No es -1 porque esa es la cantidad de elementos. ¿Por qué en el método de eliminar era -1? Porque si bien son 5 elementos, por ejemplo, empiezan a posición 0. Por eso tenía que decirle, bueno, darle un índice válido. Perfecto. Bien. De hecho, para que quede perfecto, gracias. Sí, para que quede más canchero nada más. Lo que voy a hacer acá es decir, bueno, int, cantidad, y ya está. Bien. Bien. ¿Se entiende, no? Simplemente estoy utilizando ese método, size, ¿sí? Y por último, particularmente como son string, ¿sí?, yo lo que puedo hacer es un return de, del array list directamente.
¿sí? Y particularmente eso eh, me va a alcanzar justamente para mostrar, ¿sí?, las competencias del técnico. Bien, bien, quedó completa la clase técnico, ¿sí? Y eso es lo que nos pedía, ¿no? Nos pedía entonces tener competencias de un array list de un tipo simple y métodos específicos. Este era un poquito para repasar lo que son los métodos asociados al array list. Bien, como esto lo quiero resaltar porque es importante, ¿no? Cuando tengo que definir atributos que van a ser un array list de tipos simples, ¿sí?, lo tengo que definir así. Bien, ¿sí? Lo defino tal cual está escrito. ¿Bien? Si en algún momento necesito, no sé, edad de personas y voy a necesitar definir un array list de int, ¿bien? Y lo voy a definir, o sea, lo voy a escribir en el diagrama de clase de esta manera, ¿bien? Array list y entre los corchetes angulares int, ¿bien? Bien, dudas del ejercicio 1 es bastante sencillo, ¿no? Pero está bueno porque te permite un poco jugar con los métodos. Avanzo a la siguiente presentación. Bien, no se diga más. Ahora veamos el ejercicio 2, ¿sí? Dice la segunda semana de junio, en el complejo La Loma arranca un campeonato de fútbol 5 relámpago. Bien, ¿entienden qué significa relámpago? Es que, bueno, se van jugando con los equipos, un equipo A con un equipo B, y el que gana sigue y el que pierde se va a la casa. Bien, cada equipo cuenta con un total de 10 jugadores, bien, que componen esa lista de buena fe. De los jugadores se necesita saber el DNI, el nombre completo y la fecha de nacimiento. Bien. Ahora, bien, fíjense en lo siguiente. Estamos de acuerdo que un equipo debería tener un array list de jugadores, ¿sí? Así como hicimos acá en el ejercicio 1 que el técnico tenía competencias que era un array list de string, ¿sí? Yo no estaría pensando que tendría que decir en el equipo y como atributo decir, bueno, eh, jugadores es un array list de jugador. Bien, fíjense en que la clase jugador es sencilla, ¿no? La clase jugador tiene el DNI, el nombre, la fecha de nacimiento, que el DNI es int, string y calendar. Después tengo, bueno, dos constructores. Después tengo los métodos getter y setter del jugador, nada más. Bien, eso dentro de todo sencillo, pero pensemos en el equipo, ¿no? El equipo, como me dice que cuenta con un total de 10 jugadores, yo lo que estaría pensando que el equipo, yo tendría que escribir acá, como escribí allá en el ejercicio 1, competencias, que es un array list de string, acá en equipo yo tendría que poner jugadores, que es de array list jugador. Entonces, particularmente en estos casos, cuando ya involucra una clase que yo estoy definiendo, una clase, ¿sí? Una clase que ya no es tan genérica o no es simple, fíjense que particularmente esto no está escrito acá, ¿no? Como atributo, ¿sí? Esto, esto dentro del atributo, ¿sí? Dentro de la definición de atributo de este diagrama de clase, no tiene que ir. Bien, ¿por qué? Porque como es una clase que yo estoy definiendo, entonces tiene que haber una relación entre la clase equipo y la clase jugador. Y esa relación es justamente que un equipo, ¿sí?, tiene jugadores, ¿sí?
Y como tiene particularmente 10, ¿sí? Y para no hacerlo más complejo, yo puedo decir, bueno, como tiene varios jugadores, entonces ese, ¿sí? ese atributo va a tener 0, va a tener 1, así, hasta una cierta cantidad. ¿Bien? Entonces, cuando yo veo esto en el diagrama de clase, tengo que entender que en equipo tiene que haber una lista, si tiene que tener un atributo que es jugadores, encima que es del tipo privado, que va a tener, ¿sí?, objeto de la clase jugador. ¿Qué estoy diciendo? Que tiene que tener esto. ¿Bien? Particularmente lo que tengo que hacer yo la traducción es, una cosa escribir el diagrama de clase donde tiene que quedar claramente lo que se tiene que implementar y otra cosa es lo que se tiene que implementar. Bien, entonces escribirlo esto acá no va, pero sí tiene que quedar claro que tengo un atributo en equipo que se llama jugadores y es particularmente un array list de la clase jugadores. Bien, ¿se entiende eso? Bien, entonces esta es la manera correcta de, en el diagrama de clase, definir, ¿sí?, un array list, por ejemplo. ¿Sí? Claro, sí. Entonces fíjense, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ir? Porque, o sea, porque tiene que ir marcada que existe una relación entre la clase equipo y la clase jugador. ¿Sí? Y tiene que quedar claro de qué tipo es esta relación, ¿no? Que es cero o muchos, y particularmente nosotros lo que vamos a hacer es cuando vemos esta notación es interpretar que es un array list. ¿Bien? ¿Qué es lo que generalmente vamos a utilizar? ¿Bien? A menos que se diga lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, diga, bueno, ahí vamos a utilizar un arreglo unidimensional. Bueno, en el caso que no digan nada, nosotros utilizamos los array lists. ¿Bien? Fíjense en que si yo toda esta información la pongo acá, ¿sí?, acá hago un espacio y pongo, entonces ya estoy teniendo información redundante, porque estoy diciendo que equipo tiene atributos jugadores de array list y entonces ¿para qué tengo toda esta relación? ¿Sí? Toda esa información de ese atributo me la va a dar esta conexión entre clases. ¿Bien? Entonces por eso hay que aprender a leer los diagramas de clase, ¿sí? Porque eso me está dando información específica para que yo haga la correspondiente implementación. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok. Dame un segundo. Ahora nos vamos al, al código, ¿no? De nuevo al Code Colab, ¿sí? Jugador Java. Y ahora fíjense, para que la clase no se haga tan extensa, le estoy dejando implementada la clase jugador. Bien, fíjense en que la acabo de crear, es jugador.java, ¿sí?, donde tiene el DNI, el nombre, la fecha de nacimiento y tiene los constructores y tiene los métodos getter y setter más el toString. Bien, ahora sí vayamos a la clase que es la clase equipo. Bien, ahora lo que se desprende de este diagrama de clase es que como un equipo tiene jugadores, ¿sí?, y ese jugador está relacionado con la clase jugador, ¿qué es lo que tengo que hacer en la programación? Tengo que definir un atributo y ese atributo va a ser privado, va a ser un array list. ¿De qué tipo? Y que va a ser jugadores. Bien, entonces fíjense en esto, este atributo que es un array list del tipo jugador, que se llama jugador y es privado, la estoy sacando de esta relación que existe entre equipo y jugador. Bien, la flecha encima tiene direccionada, por lo tanto me dice que el atributo se llama jugadores y voy a ir
guardando jugadores, ¿sí? Objeto de la clase jugador. Bien. Bien. A ver, siguiendo con la misma mecánica de hoy, Facundo Darío. ¿Te animás a escribir el constructor equipo? Me parece que dejó la compu prendida y se fue a tomar mate. Busquemos otro. Carlos Ledesma, ¿te animás? Bueno, Carlos Ledesma es conocido, así que supongo que me va a decir que sí. Bien, lo que te pido es simplemente el constructor de la clase equipo nada más. Equipo, sí, ese. Sí, este que está acá. Ya está escrito, ¿no? El método, el constructor, falta el contenido nada más. ¿Bien? Bien, buena pregunta. A ver quién está escribiendo. Juan. Dice si tenemos que controlar que sean exactamente 10 jugadores. Bueno, sí, como máximo deberían ser 10 jugadores. Bien. Significa que yo tendría que hacer el add del nuevo jugador siempre y cuando no supere los 10. Bien. Bien. A ver, bueno, como para que vayamos avanzando, ¿qué tiene que ir en el constructor equipo? ¿No tendría que ir la definición de la instanciación del array list? Sí, ¿no? Por lo tanto, yo no tendría que decir algo así como jugadores es igual a new array list de jugador. Bien. ¿Algo más? Por lo pronto no, ¿no? Por lo pronto simplemente basta y sobra hacer la inicialización del array list. Ahora, agregar jugador. Agregar jugador estaría tentado a hacer lo mismo que competencias del director técnico y hacer un dis.jugadores.add, ¿sí? Y pasarle el j que me están pasando por parámetro, ¿no? Significa que es un jugador, j es un jugador y lo voy a agregar al equipo. ¿Bien? Ahora, ¿qué le falta a esto? Exactamente, voy a copiar esto, se los dejo así de tarea. Hay que controlar que no existan repetidos, muy bien, ¿sí? Y que la cantidad no supere los 10. Bien, no es signo de pregunta, sino que es condición. Bien, se los dejo para tarea. Bien, en cuanto a eliminar un jugador, y este sí es más parecido, ¿no? ¿Sí? A ver, en agregar deberías controlar exactamente, ¿sí? Entonces lo que está faltando acá es fijarse que no esté y que no supere los 10, ¿sí? Si es menor que 10, entonces lo agrego. Se los dejo para tarea para ustedes, ¿sí? Pues ya estamos llegando a las 7 y 5 y faltan ver algunas cosas todavía. Bien. Recuerden que este código después queda compartido, ustedes lo bajan y lo completan, ¿bien? Porque de hecho en la siguiente slide vamos a ver algunas mejoras que le vamos a hacer a estas propuestas de diagrama de clases, ¿bien? En cuanto a eliminar jugador, ¿sí? Y me están pasando al jugador que yo quiero eliminar, por lo tanto este es bastante sencillo, debería ser un
un dis.jugadores. ¿Alguien lo quiere escribir? Ahí alguien se paró ahí al ladito. No llego a ver el nombre. Bueno, se paró al lado para intimidar nomás. Un remove. J. Bien, se entiende, ¿no? Así como en la clase técnico eliminaba un stream, ¿sí? Ahora lo que hace es buscar y remover un jugador siempre y cuando ese jugador esté. Bien, como esperamos que ese jugador sea único, entonces si lo encuentra lo elimina y no debería estar repetido porque ese control lo van a hacer en el agregar, ¿sí? Y ya está. Bien, en el caso del toStream, ¿sí? Fíjense. Y si no llega a estar, no pasa nada, porque lo único que hace el remove retorna un -1, pero como no estoy tomando ese valor para saber si lo eliminó o no, entonces listo, o sea, queda todo normal. ¿Sí? Es como que nada hubiera pasado. ¿Bien? Y aparte, como no tengo que retornar nada, ¿bien? Ahora, fíjense, en el caso del toStream, ¿sí? Yo lo que tengo es un array list de los jugadores, ¿sí? Pero cada jugador está asociado con, si yo hago un toString del jugador, vamos un cachito en la clase jugador, nos paremos en la clase jugador, vamos al último, dice, el jugador tiene un toString que retorna jugador, DNI, dos puntos, el nombre. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso mío sería jugador, mi número de documento, dos puntos, Ismael Orozco. ¿Bien? Entonces, como jugador ya tiene definido un toString, bien, entonces, ¿qué voy a tener que hacer en equipo? Ahora estoy parado en equipo, ¿sí? Retornar, ¿sí? Retornar la cadena que me diga jugadores. ¿Sí? Fíjense en que eso lo que me va a hacer es agarrar cada uno de los jugadores y ir mostrando jugador DNI, dos puntos el nombre. Jugador DNI, dos puntos el nombre. ¿Bien? No hay más complicado que eso. Bien, entonces fíjense, vamos ahora a lo que sería donde están las diapositivas. Importante, ¿no? Recuerden esto, que los atributos, si son simples, de tipo de datos simples, los defino así. Array list de string, array list de int, array list de cualquier tipo de dato simple. Bien, porque en este caso no tiene sentido que yo me cree una clase de string, ¿sí? Porque eso ya viene por defecto. ¿Bien? Simplemente lo utilizo. Ahora, cuando es una relación entre clases, ¿sí? Donde un equipo cuenta con varios jugadores, entonces no escribo esto, jugadores, dos puntos, array list, jugador, acá. ¿Sí? Esto acá. No lo tengo que escribir, ¿no? ¿Sí? No. No lo tengo que escribir porque significa que está mal, hay información redundante. ¿Por qué es información redundante? Porque esta información me la está dando esta relación entre las dos clases, donde un equipo, ¿sí? Tiene una relación que son los jugadores, ¿sí? El nombre del atributo, ¿sí? Y que tiene 0 o varios, ¿sí? Particularmente si lo quieren pulir más, ¿sí? Acá en vez de tener el asterisco yo podría haber escrito lo siguiente, ¿sí? Si quiero que sea exactamente 10 jugadores, voy a poner 10, ¿sí? Y ahora estoy obligado que en el constructor tenga que cargar sí o sí los 10. Bien, para evitar eso, entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Es escribir, bueno, a medida que voy consiguiendo los jugadores los voy agregando, por lo tanto puedo tener 0 o hasta 10. 10 es lo máximo. Bien,
Esto lo que me dice cero o muchos, ¿sí? Particularmente para nosotros, como nos está especificando el ejemplo, que son 10 jugadores, bueno, va a tener cero, va a tener uno, así, como máximo va a tener 10, ¿sí? Esa es la mejora que se le puede hacer a esto, como para que no digan, bueno, puedo meter 15 jugadores. Bien. Bien, ¿quedó claro? Bien. Ahora, para ir cerrando la clase, fíjense, les dejo algunos ejercicios complementarios, ¿bien? Del ejercicio 1, ¿sí? Modificar la clase para que, estamos hablando del técnico, ¿no? Modificar la clase técnico para que me permita tener una cantidad máxima de competencia, ¿bien? Entonces, voy a tener que hacer chequeo, así como cuando tengo que chequear que tengo que tener como máximo 10 jugadores, bueno, acá también voy a tener que chequear que la cantidad de competencias que tenga un técnico no supere los 4. Bien, fíjense que ahí dice que no tiene que superar 4. Bien, ese con respecto al ejercicio 1. Con respecto del ejercicio 2, ¿sí? Me pregunta, ¿no? ¿Qué modificaciones deberías realizar en el diagrama de clases? ¿Sí? Estoy hablando del ejercicio 2, para que el equipo cuente con un director técnico. Bien, fíjense en que tengo el equipo que tiene jugadores y además lo que tengo es un técnico. Pero este técnico hasta ahora era una clase que estaba aislada, ¿no? ¿Cómo debería ser? Una flechita, bien, de equipo hacia el técnico que me diga 1. Exactamente. ¿Sí? Entonces fíjense, de nuevo equipo no va a tener un atributo específico escrito dentro de la sección de atributos, sino que esa información la estoy sacando a través de sus relaciones. Por eso es importante saber relacionar las clases. ¿Bien? Y la programación orientada a objetos, ¿qué era? Era justamente las clases y su comunicación para resolver un determinado problema. Bueno, y eso es lo que estamos aprendiendo. Bien. Bien, si el técnico es un jugador, no. Fíjate que esa información no la podemos tener, porque en el caso del técnico, lo único que estamos guardando información son de sus competencias. Bien. Eh, entonces, en ese caso, exactamente, sí, no sería algo. Bueno, yo jugué varios campeonatos bastante truchos y nunca me pasó que el técnico sea jugador. Bien, pero igual, bueno, pasemos sí a la parte que es más graciosa porque, bueno, ahora vemos. Bien, necesita un director técnico. Bien, ya tengo definidas las clases, hay que ver cómo lo relaciona nada más. Bien, ahora, ese, esa, ese diagrama de clase también tiene que ahora registrar información de los partidos. ¿Sí? Es decir, que para un partido específico, ¿sí? Para un partido específico, ¿cuántos equipos juegan? ¿Sí? Un equipo A contra un equipo B. Si quieren ser más puristas, puedo decir un local y un visitante, ¿verdad? Sí, ¿no? Claro, un local y un visitante. Bien. Entonces, fíjense en que sería una clase que sería partido, que está relacionado con el equipo. ¿Por qué? Porque un partido tiene una relación que tienen dos equipos, ¿no? Un equipo local y un equipo visitante. Bien. Hasta ahí todo bien. Tengo un director técnico, ahora tengo que tener una clase que es partido. Ahora veamos lo siguiente. En un partido específico se registra información de las tarjetas amarillas y rojas que recibe un jugador. Bien, es decir, que yo voy a tener
una clase partido, bien, donde están jugando dos equipos y voy a tener que guardar información cuando se va desarrollando el partido a qué jugadores de qué equipo les voy sacando tarjeta amarilla. ¿Por qué? Porque si llego a dos amarillas, por ejemplo, le tengo que sacar una roja. ¿Bien? Y si le saco una roja por alguna patada brusca o falta táctica, ¿sí? También que, tiene que quedar registrado a qué jugador fue. ¿Bien? Ahora, importante, importante para que no, en realidad, bien, Juan me dice lo siguiente. Bueno, en ese caso elimino al jugador. Bien, en realidad, como es fútbol 5 entonces no están los 10 jugadores en la cancha. Bien, entonces si vos eliminas a uno, no sabes con cuántos jugadores están jugando en cancha. Bien, eso como primer detalle. Pero segundo, para que el problema no escale a una proporción un poco más grande, entonces le agregué una regla que es bastante polémica, ¿no? Eh, Fíjense en que dice que las tarjetas amarillas o rojas no son acumulables para los próximos partidos. Es decir, que si yo estoy jugando un partido y me sacan una amarilla, al próximo partido puedo jugar porque no tengo amarillas. O sea, no hay una... No son acumulables. No es como en primera división que sumé 5 amarillas y bueno, descanso una fecha. ¿Bien? Así que, bueno, básicamente el torneo me está permitiendo meter una patadita por partido. ¿Bien? Bueno, no patadita, una falta táctica. En realidad esa es una tarea. Yo lo estaba pensando en la clase partido y creo que vos lo estás pensando como un contador en el jugador. Bien. Yo creo que la manera correcta de implementarlo es en el partido tener registrado quiénes son los que tienen tarjetas como para después hacer una estadística, ¿no? Porque después, si el partido tiene involucrado un equipo local, un equipo visitante, una fecha y una hora en cual se desarrolla el partido, ¿bien? Entonces fíjate que yo puedo hacer la reconstrucción de los partidos para sacar estadística, ¿no? En el caso tuyo yo voy a tener un valor final y nada más. ¿Sí? Jugador Carlos Noceras tiene tres tarjetas amarillas, pero no se sabe en qué partido, no se sabe nada. ¿Bien? En el caso, si yo voy analizando partido por partido, buscando, por ejemplo, las tarjetas amarillas de los jugadores, se puede reconstruir una información un poco más cronológica. ¿Bien? Importante también para cerrar con la regla polémica es que si bien las tarjetas amarillas no son acumulables, las rojas tampoco. Es decir, que si estamos jugando y de repente le sacan la tarjeta amarilla a un jugador, entonces perjudica al equipo en ese partido nada más porque termina jugando con uno menos. Si pasa a la próxima ronda, ¿sí? Está disponible para jugar. ¿Bien? En principio no lo pide, ¿sí? La clase árbitro. Porque en realidad el árbitro jugaría el mismo papel que el técnico, ¿no? Un partido tiene un equipo local y un equipo visitante y tiene un árbitro. O sea que el árbitro tiene información de ese partido que dirigió y nada más. ¿Ven? Bien, y eso es todo. Entonces, fíjense en que ya le quedó eh, con algunas clases que están desarrolladas, algunas que tendrán que agregar un poquito más de información y crear, ¿no? Por ejemplo, claramente hay que crear una clase que es partido que involucra a dos equipos, bien, entre otras cosas. Para mí deberían ir por partidos, ¿sí? Por un partido tengo el equipo local, tengo el visitante y tengo los jugadores que sacaron la amarilla y a los jugadores que sacaron roja.
En partido, sí. ¿Alguna otra duda? Una clase falta, bueno, habría que verlo, ¿no? ¿Qué haría la clase falta? Francisco dice que se merece un penal River, bueno, pero están suspendidas todas las competencias. Pero bien, Daniel dice que guardaría un array con los que tienen falta y además yo tendría la info bien dentro de lo que sería la clase partido. Sí, suena bien. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Así vamos cerrando. Bien, buenísimo entonces. Bien, ahora subo bueno, la diapositiva de la clase ya está subida, yo se la dejé disponible al comienzo y ahora subo el video a YouTube y ya también lo dejo disponible, bien, junto con el código. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Una buena semana para todos.